Actualmente estoy rotando por el área de laboratorio clínico veterinario. En esta área nosotros nos encargamos del análisis de las muestras tanto de sangre como de orina. Con animalitos como Rocky, nosotros, los estudiantes de medicina veterinaria de 10º semestre, realizamos muestras de sangre, coprológicos y de orina para determinar en el laboratorio cuáles son las enfermedades que los están afectando. El laboratorio clínico veterinario para nosotros es una ayuda diagnóstica, ya que nos permite interpretar mediante los resultados algunas de las complicaciones que pueden tener los animales, ya sea en sus riñones, en el hígado o en la sangre. Entonces acá nosotros recogemos las muestras de los pacientes y las procesamos y damos un diagnóstico de acuerdo a los resultados que obtenemos en el laboratorio. Básicamente las muestras se reciben principalmente en la mañana cuando son de sangre, ya que los pacientes deben llegar en ayunas para evitar que éstas se alteren, y en la tarde o máximo al día siguiente ya se están dando los resultados para ese paciente. Es un proceso rápido. Nosotros no tenemos guarderías dentro de la clínica veterinaria, sin embargo, cuando son pacientes que van a ingresar a cirugía, que son a los que se les toma estas pruebas de sangre, ellos ingresan, se les toman las pruebas y se dejan en observación mientras se realizan las pruebas y pasan a cirugía después de que las pruebas son aptas para ellos. Estudio Química Pura. Ayer culminó uno de los torneos más importantes a nivel internacional y aún más importantes para Boyacá, llamado el Bicentenario de Boyacá, organizado por Fabián Corredor, un excelente presidente que ha tenido la liga en estos últimos años. Es un torneo que acogió a más de 300 personas, entre ellos grandes maestros, maestros internacionales y diferentes jugadores de partes del mundo como Perú, Salvador, Ecuador, Brasil, Argentina y diferentes países. Aún más importante, en Colombia, pues muchísimos jugadores participaron, de Boyacá, Sogamoso, Duitama, Paipa, obviamente Tunja. Doy gracias principalmente a la universidad porque pudimos representarla. Yo fui representante de la UPTC, quedé tercer mejor tunjano, que es un puesto muy importante, y quiero dar gracias a la universidad porque más que lo personal es lo alto que pude dejar la universidad y saber que está presente en el ajedrez en el bicentenario de alrededor del mundo. Sí, también este deporte me parece que es muy bueno porque desarrolla mucho la intelectualidad y yo lo llevo realizando o practicando prácticamente desde los 8 años. He venido a partir de ahí formándome como ajedrecista porque me ayuda tanto en mi forma íntegra, mis valores, me ayuda a ser más crítico y también como tal en la parte profesional. Estudio medicina. Este fin de semana participé en el torneo IRT Bicentenario de Boyacá, participando en el deporte de ajedrez. Quedé de quinta en mi categoría. Y pues, aunque la medicina es una carrera muy exigente, que demanda mucho tiempo, mucha dedicación, siempre le he sacado espacio al ajedrez porque es un deporte que me ha ayudado en mi formación integral a lo largo de mi vida, que desarrolla muchas capacidades cognitivas y que, al igual que la medicina, es ciencia, es arte, es humanidad. El ajedrez es muy importante en general para la ciencia, es el juego ciencia. Yo estudio Química Pura y me interesé por el ajedrez porque me parece que involucra muchas cosas. Química Pura es ciencia, como lo hicieron las matemáticas, las físicas, la biología, la medicina. Pero el ajedrez es un vínculo que yo creo que viene algo más astral
y que involucra todas las ciencias. Entonces yo creo que para mi formación académica como química pura es muy importante el ajedrez porque te desarrolla mucho la parte crítica y la parte de interpretación. ¿Sí? Entonces yo pienso que un científico, sea químico, sea físico, sea biólogo o sea médico, lo importante es que vean este deporte como tal vez una puerta para entender más la ciencia, que es tan compleja pero tan maravillosa. Agradezco a la universidad por haberme dado la oportunidad de participar en este torneo, por haberme patrocinado, y a Bienestar Universitario, a la profesora Soraya, que es nuestra entrenadora de ajedrez. Todos los miércoles hay torneos acá en el salón de ajedrez. Están invitados todos los estudiantes que les interese el ajedrez y que quieran participar en torneos. Se dice que una persona carismática es aquella que es auténtica, que es extrovertida, alegre, pero también que es líder y propositiva en lo que se propone frente a las metas y retos en la vida. Y es precisamente a una mujer que tengo invitada hoy en Entre Tazas, y es la doctora Mariana Palacios Preciado, a quien le doy la bienvenida a este espacio para que nos cuente si realmente usted como mujer que se identifica como carismática se nace o se forja en el transcurso de la vida. Gracias, Susi. Bueno, pues la pregunta es, digamos, muy amplia, pero considero que pues, se combinan las dos cosas. La cuestión de tener uno unas condiciones de familia, de entorno, de prácticas, hábitos, le promueven a uno de pronto ciertas condiciones para forjarse algún reto en la vida. Sí. Y pues uno como mujer tiene como unos 2 o 3 roles que le permiten, digamos, como confrontarlos y analizarlos y de pronto pues siempre hacer lo mejor. Entonces creo que los retos, digamos, desde el punto de vista de lo que la vida me ha dado como oportunidad para enfrentar, que ha sido estar al frente de la institución que hoy manejo, que es el CREPID, pues eso todos los días tiene uno que reflexionar y meditar y hacer por lo mejor por la institución. Entonces, digamos que se combinan las dos para darle respuesta a su pregunta. Sí, se combina que sea lo que es uno como persona y, digamos, el entorno, la formación, los amigos, la misma institución, la universidad, le permite a uno decir sí se puede. Y entonces cada día trata de construir, desde la humildad, trata de construir cosas para la vida. Usted lo ha dicho, es una persona muy humilde, sensible, humanitaria, que precisamente le ha permitido forjar muchas cosas desde la dependencia que maneja, porque ha impulsado a jóvenes investigadores a la innovación, al conocimiento. ¿Qué representa para usted eso? Pues como lo dije, es una oportunidad muy bonita porque digamos que la masa crítica está en la universidad. La UPTC genera unos talentos muy valiosos. Son gente muy joven, muy dispuesta, con muchos retos y buscan la oportunidad de que lo dejen ser él mismo. Y sí, CREPID realmente les da esa posibilidad. Son muy poquitos, pero les da la oportunidad de que ellos se desarrollen como persona, como profesionales. Se les da la oportunidad de que asistan a muchos eventos en donde ellos también ven que no lo tienen todo resuelto, sino que tienen que ir construyendo y aprendiendo día a día, y realmente pues han salido personas muy valiosas que llegan con unos hábitos, llegan con unas costumbres, unas creencias, pero se van forjando hacia el conocimiento, hacia la investigación, hacia proponer cosas para la región, a no ver solamente mis éxitos personales, sino cómo puedo contribuir al desarrollo de la región y al de la universidad. Vámonos para Tibasosa, su municipio. ¿Por qué lo quiere tanto? ¿Qué le representa? ¿Y qué trae a la mente? ¿Qué recuerdos trae? Bueno, mi infancia, toda mi infancia fue pues allá en ese entorno. Es un entorno muy amigable, muy familiar.
donde pues, se recibió todo el cariño, toda la amistad. Entonces pues uno como que lo lleva ya en el ADN y pues sale, ve cosas, pero de todas maneras quiere volver y quiere como respirar ese ambiente tan agradable, porque finalmente el ambiente pues lo hace la familia, lo hace los hijos, lo hacen pues los padres, entonces hay muchos recuerdos muy bonitos y de los hermanos y demás, ¿no? Ellos como que todos pensamos en que seamos una unidad, de que si todos aportamos lo mejor que tenemos de cada uno, pues se construyen seres humanos muy decentes. Y hay seres humanos valiosos también. ¿Qué representa para usted saber que en su momento el hermano, uno de sus hermanos, Jorge Palacios Preciado, fue rector de la universidad y director del Archivo General de la Nación? Y hoy en día tenemos un legado importante en la universidad, precisamente como lugar emblemático, la biblioteca de la universidad que lleva su nombre. Pues estar tan cerca de él para mí fue un crecimiento personal muy grande, y creo que para sus amigos, sus relacionados lo fue, porque fue una persona muy sencilla y siempre quería dar lo mejor al otro, y esa fue una educación que nos implantó dentro de la familia. Siempre buscaba que estuviéramos unidos, que hiciéramos algunos encuentros familiares en donde pues estábamos todos, sí. Y a él se le recuerda mucho en eso. Y se plasmó, el archivo lo manejó como una familia, la universidad igual. Él fue muy buen amigo y hoy, a pesar de llevar tantos años muerto, lo recuerdan como si hubiera vivido ayer. Entonces, una persona de la que siempre aprendimos. Él siempre trató de capitalizar que uno, la vida tiene que aprovecharla para servir. Ajá. Siempre lo pensó así y eso nos lo dejó en el legado. Realmente creo que todos nosotros en la familia siempre queremos dar lo mejor de nosotros y recibir del otro lo mejor también, porque uno no lo sabe todo. Siempre tiene que buscar al que está mejor y al que sabe más que uno para poder aprender todos los días. Vámonos al gusto que usted tiene y es al cine. De ese gusto, de esa distracción, hobby, ¿qué clase de cine le gusta observar, vivir? Pues me gusta mucho lo que es de historia. Y pues porque uno de todas maneras aprende mucho a través del cine y también pues lo analiza. A veces pues dice uno, estos actores como que se interiorizan tantos roles que uno también ve cómo hay de esfuerzo detrás de todo de este cine, ¿no? Y pues también me divierto mucho, o sea, paso muy bien el cine y lo disfruto mucho. Bueno, ¿usted cree que vivimos por la UPTC? Pues partiendo de todo lo que me ha contado, compartido, pero ¿vivimos por la UPTC? Bueno, yo al decir que yo disfruto mi trabajo, sí, yo quiero mucho la UPTC y siempre le agradezco y todos los días le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar acá. Uno mismo se hace el ambiente en la universidad, uno mismo llega a hacer su trabajo y trata de hacerlo mejor. Yo trato de hacerlo mejor, me he rodeado de las personas más cercanas, siempre he aprendido de ellas, siempre. Han habido rectores que siempre han participado en el Consejo Superior y escucharlos a ellos y ver que hoy están en ese rol y que también siguen siendo personas como nosotros, seres humanos ante todo. Entonces, pues es una oportunidad que siempre uno tiene que agradecer y dar lo mejor para seguir construyendo capacidades en las personas. ¿Qué viene? ¿Qué se proyecta en este tiempo? Economista con estudios en administración, en pymes, que es su sueño, la creación de empresa, de innovación. ¿Pero qué viene, doctora Mariana Palacios? Pues digamos que yo vivo como el día a día, pero de todas maneras pues hay sueños, ¿no? Yo quisiera que todos los del CREPI lograran estudios doctorales que contribuyeran a la región, porque finalmente todos se financian con recursos de la región, del Estado, y esa es una parte que siempre les manejo, les trato de decir,
Hoy nos formamos con la universidad pública, con los recursos del Estado. Hay que retribuirle a la región a través de su conocimiento y a través de hacer por el otro lo mejor. Entonces, digamos que, bueno, yo estoy hoy acá y seguramente tendré que salir algún día del CREPI, pero pues queda una experiencia muy bonita y muy enriquecedora y pues como muy satisfactoria porque lo disfruto. Y siempre me dicen, pero es que su casa es el CREPI. Sí, realmente yo paso mucho tiempo en la institución porque siempre hay muchas cosas que hacer, pero obviamente que no lo hago sola. Cumplo con colaboradores pues muy especiales y ellos me colaboran muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por ser la persona que es, la mujer que es carismática y transmitir ese conocimiento aquí y también que pone a disposición de que nos están siguiendo en Entre Tazas. Muchas gracias, Susi, muy amable por esta oportunidad. A propósito del aniversario de Tunja, iniciamos una serie con historias, libros y relatos de nuestra ciudad. Uno de ellos, Fantasmas de Tunja, con su autor, Juan Medina Roa, quien es director del Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Universidad Santo Tomás y quien ha desarrollado estudios en semiótica y literatura, en educación y en la maestría en historia de nuestra universidad. Profesor Juan, Fantasmas de Tunja, ¿cree usted en fantasmas y cómo surge un libro sobre fantasmas de nuestra ciudad? Bueno, la verdad no creo en fantasmas, no debería creer como investigador, no debería creer, pero creo en los testimonios de la gente, creo en los mitos y leyendas y en la importancia que tienen los relatos que construye la gente en torno a fenómenos paranormales. En eso sí creo, en lo que cuenta la gente. Hace precisamente usted en la introducción y en el prólogo un recorrido por ese tipo de relatos, los relatos que se suman entre las creencias de la gente, de los fantasmas. ¿Cómo es una narración de estas? ¿Cómo es una leyenda? Bueno, esos imaginarios colectivos que se cruzan por la historia, que se van alimentando, se van cambiando, tergiversando, perdiendo elementos, enriqueciéndose otros, son como cuerpos vivos que evolucionan, salvo que se plasmen en la escritura, que queden escritos, se convierten ya en una narración un poco más fuerte. Sin embargo, por ejemplo, uno de los mitos más importantes de Tunja, el del Farol de las Nieves, tiene cantidad de versiones. Aquí contamos una versión. Precisamente encontramos en este libro La maldición desde la montaña, El perro de San Francisco, El farol de las nieves, Los fantasmas del panóptico. Algunos de ellos hacen alusión a creencias, relatos de las personas. Sí, casi todos. Testimonios a veces que la gente cuenta con seguridad, con vehemencia y que de alguna manera lo impactan a uno. También tratamos de hacer un trabajo de cotejar, de corroborar las historias. Por ejemplo, hay un testimonio de un celador que nos habla de una novia que se aparece por la calle 19, como saliendo de la catedral hacia la carrera 12 por la calle 19. Y averiguamos un poco sobre ese fantasma con otras personas y otras personas aseguraron haber visto, saber de ese fantasma de una mujer que recorre en las noches ese sector de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre la narración del Farol de las Nieves que usted conoció a través del relato de la gente y otras que hayan quedado plasmadas en otros libros? Bueno, creo que hay pequeñas diferencias, ¿no? Se habla del asesinato de una niña joven por parte de su padre por celos, porque el padre le tenía prohibido un amor y que es emparedada en su propia casa y que desde ese momento aparece esa luz que recorre la carrera 9 hacia la plaza principal. Son pequeñas variaciones, es una historia ya como muy decantada, tal vez, pero en cambio, por ejemplo, la narración del perro de San Francisco tiene muchas variantes, muchísimas variantes. ¿Cuál es la de Juan Medina?
Bueno, a mí me gusta mucho la del perro de San Francisco porque tenía una concreción material que era una escultura que estaba en el atrio de la iglesia, que era muy conocido por los tunjanos y que especialmente los borrachos decían que en la noche cobraba vida y los perseguía a los borrachos. Siempre, generalmente hay un contenido moralizante en estas historias. Las principales víctimas de los fantasmas de Tunja son los borrachos, los vagabundos, los que andan tarde por la ciudad. Seguimos en el tercer piso del edificio central con nuestro invitado, el profesor Juan Medina, y recorriendo fantasmas de Tunja, esta vez con los fantasmas del Panóptico. Profesor Juan, usted dice que el sitio de más fantasmas, de más relatos de fantasmas en Tunja. Sí, parece que sí. Es un lugar hermoso, es un convento, el convento de los agustinos, bellamente restaurado. Ahora está en otro proceso de restauración nuevamente, pero es un lugar que parece ser, encierra muchos fantasmas. De ahí han salido una gran cantidad de historias a lo largo del tiempo. Se habla en especial, los celadores cuentan que en las escaleras del edificio aparecen unas mujeres como ligeras de ropa que están por ahí deambulando y cuando uno las mira, ellas se pierden en las paredes. Hay toda una historia sobre eso. Mucha gente ha sentido presión en el pecho, se ha sentido acosada al transitar por las escaleras. Otras personas dicen que no, que el lugar es muy pacífico, pero tal vez el lugar que más historias concentra es el convento de San Agustín. Bueno, nos ha estado anticipando un elemento, y es que usted ha dialogado con vigilantes, que ha dialogado con personas que deambulan por nuestra Tunja en las noches. ¿Cómo surgió el libro Fantasmas de Tunja? Bueno, no lo tenía contemplado en ningún momento, pero yo hago recorridos permanentemente en las noches con grupos de turistas o con grupos de estudiosos, hablando de arquitectura, hablando de desarrollo urbano, hablando de arquitectura republicana, de templos, en fin. Y siempre la gente me preguntaba, bueno, ¿y aquí qué se aparece? ¿Qué fantasma hay por acá? ¿Cuáles son las leyendas? Esa pregunta recurrente me llevó a hacer como esa colección de relatos, a buscar los relatos, y de ahí salió el libro. Habla de algo muy emblemático de nuestra ciudad. Habla de algo muy emblemático de nuestra ciudad en Fantasmas de Tunja, profesor Juan, el frío. Sí, el frío, hay una historia con el frío. Dicen que la cantidad de fantasmas que moran en estas tierras donde hubo tanta violencia en la época de la conquista, como que explica ese frío que recorre las calles de la ciudad. Y se habla de una procesión del frío y de una serie de procesiones. Algunos investigadores han hablado del tema de procesiones en Tunja, y hay también procesiones de fantasmas. Hay cantidad de testimonios sobre esas marchas, esas procesiones del más allá. Seguimos desde el edificio central de la UPTC con Fantasmas de Tunja, y si quieres saber por qué, tiene que ver el programa hasta el final. 7 ilustradores además acompañan este relato, entre quienes están licenciados en artes plásticas, diseñadoras gráficas, autodidactas del dibujo y la pintura. Tunja está llena de lugares emblemáticos e históricos. La Niña de la Plaza, el Cóndor de Bronce, el Gato de San Laureano. ¿Qué lugares recorren? Bueno, pienso que también hay una estrategia pedagógica ahí. Y es que los cuentos de fantasmas suceden en el centro histórico fundamentalmente, no todos en el centro histórico, pero generalmente en los cuentos aparecen sitios emblemáticos, sitios de nuestro patrimonio cultural. Y es importante en la lectura, pensando en los niños, que los niños empiecen a relacionar esos espacios de valor patrimonial. Entonces, de ahí surge toda una estrategia pedagógica. Profesor Juan, precisamente usted está trabajando un proyecto Jóvenes Escritores del Bicentenario, ligado a la Normal Femenina, a la Universidad Santo Tomás y a la Alcaldía de Tunja. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, se trata de precisamente llevar los relatos a los niños, invitar a los niños a la lectura y a la escritura, motivarlos con temas
paranormales que parece que les causan mucho interés, mucha curiosidad, pero siempre relacionándolos con nuestra historia, con nuestros espacios emblemáticos, con el patrimonio. Y hacemos talleres de escritura, de oratoria con los colegios, y ese ha sido un trabajo hermosísimo porque los niños lo motivan a uno, preguntan mucho, construyen mucho, y uno se da cuenta que realmente es un trabajo que vale la pena, motivar a los chicos de hoy a leer y a escribir. ¿Alguno de estos jóvenes escritores le ha llegado con una historia que se pueda convertir en relato, en leyenda? Claro, parte del trabajo del taller que se hace con los chicos con el pretexto del libro es que también repliquen en sus casas con sus tíos, sus abuelos, sus padres, un poco la tradición oral, qué historias conocen ellos de miedo, de fantasmas, y ellos llegan con sus historias, a veces las cuentan, a veces las escriben, y hay un proyecto para que saquemos un libro con los escritos de los jóvenes escritores del Bicentenario. Los chicos de colegio están haciendo los talleres, estamos recibiendo el material, y entre un conjunto de profesores vamos a seleccionar los mejores trabajos para publicar un libro. Un oso en Tunja, El hombre del altillo, El palacio en llamas, El diablo embotellado, entre otros los relatos de fantasmas de Tunja. Profesor Juan, ¿alguna historia que nos quiera contar acerca de estos relatos? Bueno, hay varias. Me acuerdo del Palacio en Llamas, es una consulta de tarot a un personaje aquí de Tunja. Una serie de personajes de la ciudad lo consultan para que les lea el tarot y les hable de la situación de Colombia, esto en el año 1985. Y él hace la lectura del tarot, aunque no quería, le daba miedo hacer ese tipo de prácticas, pero les hizo la lectura y salió algo muy terrible, que era un edificio en llamas, muchos muertos, algo relacionado con la justicia, y esto sucedió 8 días antes de la toma del Palacio de Justicia, y la gente quedó muy impresionada y se comentó mucho en el círculo social de ellos lo que había sucedido. Esa historia me parece bastante impactante. Una persona que apreciamos mucho los tunjanos por su calidad académica, su recorrido, su historia, es a su padre, a Enrique Medina Flores. Una de estas historias nos lo recuerda. Sí, una obra de teatro que hizo él en su libro Los desvelos del búho, publicado por la Universidad Pedagógica en el año 1975. Y en ese libro él cuenta, en esa historia de Simón Campanero, habla de patrimonio, habla del abandono de los templos, y le mete esa picardía de la vida del sacristán, del diablo que toma del pelo al sacristán, y eso inspiró ese cuento del diablo embotellado. Ahí entonces en el libro no solo testimonios, no solo la parte investigativa de los relatos, sino también un poco la herencia literaria, la disculpa literaria, la licencia literaria para construir historias que tienen que ver con nuestro patrimonio. Un libro que cuenta con glosario acerca de cuál es el significado para los tunjanos de algunas de estas palabras. Y finalmente, profesor Juan, hemos estado recorriendo los pasillos del tercer piso del edificio central, porque usted tiene una historia sobre este tercer piso. Sí, aquí pues me contaron, unas secretarias y unas funcionarias de la universidad contaban que cuando se quedaban tarde había un fantasma bastante agresivo, y alguna de ellas se atrevió a decir que se trataba de un profesor que murió en las cabinas de los profesores por allá en los años 80, profesor de origen español muy famoso, que él era el que ocasionaba estas situaciones acá en el tercer piso. El cuento se llama El profe del tercer piso. ¿Cuál es la historia del profe del tercer piso? Es una historia compleja, un excombatiente de la Guerra Civil Española que llega a Tunja, ingeniero. Él había tenido un episodio en su vida fuerte, no lo quiero contar todo, espero que lo lean en el libro. Él muere pues de cierta manera trágica, queda abandonado su cuerpo allí en esta cabina, y después vienen las apariciones, los sustos. Esa es la historia del profesor famoso, y pues los invito a que lean ese cuento, a que lo busquen dentro de 32 relatos que contiene el libro Fantasmas de Tunja. Nos quedamos además con uno de ellos, La Vidente. Rosita Gómez era una dama conocida en Tunja por su buen gusto y su amplia cultura. Organizaba tertulias en su casa con distinguidas damas en las que se hablaba de la literatura actual, se planeaban obras de teatro para presentar en el famoso Teatro Municipal de la ciudad de Tunja, y se servían viandas típicas de la gastronomía local.
Rosita, por ser soltera, dedicaba mucho tiempo a la vida social, a sus lecturas y a atender consultas sobre temas que, se decía, ella tenía el don de ver y comunicarse con los muertos. La tía Julia cuenta que recibió la visita de Rosita en su casa y mantuvieron una animada conversación mientras tomaban las onces acostumbradas. La tía Julia vio que súbitamente Rosita palidecía y le preguntó a su invitada qué le estaba pasando. Rosita respondió que había un hombre parado junto a ella. La tía no vio nada, pero entendió que Rosita estaba ante la presencia de un extraño, al parecer no muy amigable por la actitud asumida por la vidente. Rosita consolaba a las familias cuando un ser querido fallecía. Les contaba del descanso, del paso a un mejor mundo y a la posibilidad de reunirse en su momento con todos aquellos seres queridos que se han marchado de este mundo. Rosita hablaba de los portales, decía que había lugares que se prestaban para pasar con mayor facilidad de un mundo a otro y que muchas veces las apariciones obedecían a la existencia de portales que permitían el fácil tránsito de las almas a nuestro mundo material. Uno de estos portales se encontraba en el camino de Tunja hacia Soracá. Acceder a ellos era difícil, pues siempre las entidades guardianas se ocupaban de que cualquier mortal no ingresara a ellas. Otro portal se encuentra en las cercanías de los Cojines del Saque, observatorio astronómico de los Muiscas. Allí los vecinos suelen ver diversidad de fenómenos en ciertas épocas del año.